Bojayá es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Chocó. Fue segregado del municipio de Quibdó, capital del departamento, y convertido en municipio en 1960. Es la cabecera municipal en la localidad de Bellavista. En la época de los 2000, el paramilitarismo y las guerrillas estaban muy presentes en Colombia, y Bojayá no se salvó de esto. Las guerrillas y los paramilitares estaban en pleno conflicto en el departamento de Bojayá cuando ocurrió una masacre, la masacre de Bojayá, que dejó aproximadamente 80 muertos. La masacre de Bojayá es el nombre con que se conoce la muerte violenta en el interior de la iglesia de este mismo pueblo, Bojayá, Chocó, de 79 personas, entre ellas 48 niños, el 2 de mayo de 2002. Esta fue consecuencia de la explosión de un cilindro bomba o pipeta lanzado de uno de los miembros de las FARC, en medio de combates que sostenían con un grupo paramilitar que operaba en la zona. 2 de mayo de 2002. Guerrilleros del bloque José María Córdoba de las FARC y paramilitares del bloque Elmer Cárdenas se enfrentaron entre las cabeceras municipales de Vigía del Fuente y Bojayá, conocida en la zona como Bellavista. Allí, los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y hasta las 11 de la mañana las FARC lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla que cayó dentro de la parroquia, donde se refugiaban más de 300 personas. El cilindro bomba rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló produciendo una gran devastación. En el suelo y hasta en los muros quedó la evidencia de los cuerpos desmembrados o totalmente deshechos. El enfrentamiento había empezado el 20 de abril y duró hasta el 7 de mayo. En esta masacre murieron 98 personas, 79 como víctimas directas de la explosión de la pipeta, de las cuales 48 eran menores de edad. Otras 13 murieron en los hechos precedentes y posteriores al crimen, cometidos en la iglesia de Bellavista. Y 6 personas que estuvieron expuestas a la explosión de la pipeta y murieron de cáncer en el transcurso de los 8 años siguientes. Rezando por las almas de las víctimas de Bojayá. A mi niña pequeña, que en ese momento tenía 2 años, se le fue parte del cuero de la espalda y aún tiene las cicatrices. A mi otra hija, que tiene problemas de retraso mental, se le abrió la pierna y perdió 3 dedos del pie izquierdo. A mí, una esquirla me abrió la pierna, se me afectó la clavícula y la columna vertebral del mismo golpe que generó la onda explosiva. A mi hermana se le reventaron los oídos por la detonación. Macaria Aline Chaverra. Según José Américo Asprilla Rivas, guerrillero que se entregó en los días siguientes a los hechos, las FARC sabían de la presencia de la población civil en la iglesia y aún así, alias Vicky, comandante en los guerrilleros de Buenavista, ordenó el bombardeo de las pipetas. A continuación vamos a hacer una representación de la masacre de Bojayá. Ok, este es el escenario, digamos que esta es la iglesia de Bojayá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No. Esto es la pipeta. Bueno, hijo de puta, vamos a partirlo. ¡Oh! ¡Corra, güey! Es una oración, pero unos 15 minutos. Ya. Dale. Ya. Estamos aquí con Oscar, nuestro profesor de religión, y quisiera que diéramos una pequeña opinión al respecto del tema. Ok, primero para mí fue un acontecimiento muy triste, ¿sabes? O sea, escuchar esa sevicia, ese nivel de inhumanidad al cual llegamos en esas ocasiones cuando se hacían tomas guerrilleras o se hacían tomas por parte de los paramilitares. Sufrí como si estuviera en ese lugar, sentí el dolor que sintieron esas personas, pero también oré mucho por esa situación. Yo pienso que es una situación que nos toca a todos nosotros, es de un grado muy grande de inhumanidad y tenemos que orar también por subsanar, como yo les decía, esa historia nacional. Eso nos tocó a nosotros, eso hace parte
de nuestra historia y tenemos que vivir con ello y no olvidar esto como un signo de inhumanidad para nunca más repetirlo. ¿Y qué le dirías a una víctima si la tuvieras aquí enfrente? Yo le diría básicamente que desarrollara como esa posibilidad de perdonar a los agresores, a esos justos agresores que en un estado de inhumanidad, de sin razón, llegaron a cometer ese crimen de lesa humanidad. Entonces yo diría desarrollar como nosotros cristianos esa capacidad de perdonar y como nosotros también perdonamos y como también debemos perdonar a los que nos ofenden, básicamente es eso. Gracias. En mi opinión personal, ya como bien lo dijo el profesor de religión, esto es un acto inhumano, dejando muchas muertes inocentes detrás por el problema del paramilitarismo en Colombia. Todo esto seguramente fue con una razón, así lo quiso el gobierno, así que sí, fue eso. Desde mi punto personal es muy injusto lo que ha pasado en Colombia a lo largo de su historia con el tema del conflicto armado, porque esto no solo ha generado muchos problemas en cuanto al Estado, sino a nuestra cultura, a nuestra historia. Nos hemos acostumbrado, hemos idealizado, hemos acostumbrado a la violencia. Siempre vemos masacres, vemos cómo la gente muere con casos recientes y buscamos una justificación, buscamos una razón, pero no hay por qué hacerlo. Siempre le damos un motivo, le damos vueltas, pero los hechos están claros. Hay mucha violencia en Colombia y esa violencia hay que implantar en la cultura, en la historia, en la memoria de todos nosotros. Y nosotros como colombianos tenemos que concientizarnos, tenemos que ser empáticos con las víctimas que no tienen nada que ver, solamente son personas en un pueblo que no tenían nada que ver y solamente su único pecado fue vivir allí, fue meterse en una iglesia para buscar refugio. Murieron 80 personas, 45 niños, personas quedaron con traumas, ya sea físicos o mentales. No saben a dónde coger, no tienen hogar, no tienen nada. Solamente tienen historia, una historia muy triste, muy trágica. Y las víctimas, en especial de Colombia, siempre han tenido eso, solamente una historia, porque el gobierno no los apoya. Simplemente los dejamos como otra tragedia más, otra masacre más. En este trabajo de las masacres de la historia, vemos cómo hay a lo largo mínimo 20 muy grandes, 20 muy importantes, y las demás. ¿Qué pasa con las demás víctimas, con las demás masacres? Solamente se quedan en el olvido, mientras que las muertes, la gente que murió a manos del conflicto armado, ya sea directa o indirectamente, por ejemplo las ejecuciones directas o una pipeta que no iba ni siquiera direccionada a ellos, pero gente tan inhumana que solamente le pareció chistoso, no pensó bien al respecto, no hay por qué buscar una razón, pero gente que solamente hizo un acto tan inhumano que ya no vale la pena recalcarlo tanto, sino aprender de esto y avanzar.